Prefiero morir de hambre 1000 veces antes que robar el dinero de otra persona. Esas palabras, firmes pero pronunciadas en un susurro, escaparon de los labios de una joven de complexión frágil que se encontraba de pie en el frío Ministerio Público de la Ciudad de México justo cuando despuntaba el alba. Sostenía a su pequeño hijo fuertemente contra su pecho, envolviéndolo con sus brazos para darle calor. Su ropa estaba desgastada, deslavada por tantas talladas en el lavadero, y alrededor de su cuello colgaba una vieja bufanda roja, con los hilos raídos como si hubiera soportado incontables inviernos. En sus manos temblorosas sostenía un grueso sobremanila rebosante de pacas de billetes de 500 y 1000 pesos. Millones de pesos. Una cantidad de dinero que sería más que suficiente para arrancar su vida y la de su hijo de las garras de la miseria absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ella había elegido caminar hasta allí para devolverlo a su dueño. Mientras el oficial de guardia la miraba con una mezcla de incredulidad y asombro, las puertas de cristal de la delegación se abrieron de par en par. Una mujer mayor, vestida con una elegancia sobria y un porte impecable, entró apresurada. Pero cuando la mirada de aquella mujer de sociedad se clavó en la bufanda roja que colgaba del cuello de la joven madre, su cuerpo entero comenzó a temblar. En ese preciso instante, la mujer rica e imponente se desplomó de rodillas sobre el sucio piso de loseta, rompiendo en un llanto desgarrador. Porque esa vieja bufanda roja no era un simple pedazo de tela, era la llave maestra que abría la puerta a un doloroso secreto que había estado perdido por más de 25 años. Días antes de que este dramático encuentro en la delegación ocurriera, la vida de aquella joven madre era un retrato pintado con los colores del silencio, del agotamiento extremo y una resistencia que casi nadie en el mundo parecía notar. Su nombre era Valeria. Vivía en un pequeñísimo cuarto de azotea que se escondía detrás de un viejo mercado sobre ruedas en una colonia popular de la periferia del Estado de México, justo en la frontera con la capital. El edificio era una construcción a medio terminar, de 2 pisos, con paredes de ladrillo desnudo llenas de grietas, donde la pintura que alguna vez fue color crema ahora era un gris cenizo, devorado por el sol implacable y las lluvias torrenciales del Valle de México. El rugido de los microbuses, los claxones impacientes y los gritos de los marchantes del mercado. «Pásele, güerita, ¿qué le damos?» Tamales calientitos, atole de champurrado, eran el despertador infalible que sonaba cada mañana, sin domingos ni días festivos. El cuarto de Valeria, en la planta baja y hundido en la humedad, era tan reducido que apenas había espacio para un colchón delgado tirado en el piso, una parrilla de gas oxidada y un ventilador de aspas rotas que giraba con una lentitud penosa, como si estuviera tan agotado como la dueña del lugar. Una mañana, mucho antes de que el sol lograra teñir de naranja el cielo contaminado, Valeria despertó al sentir la respiración suave de su pequeño hijo a su lado. El niño se llamaba Mateo. Tenía apenas 7 meses de edad. Su piel era suave y cálida como el primer rayo de sol matutino, pero su pequeño estómago comenzó a gruñir suavemente, exigiendo alimento. Valeria se levantó del colchón con un cuidado milimétrico, moviéndose en las sombras para no despertar al niño antes de tiempo. La habitación seguía a oscuras. Estiró la mano para encender el interruptor de la luz, pero el foco no reaccionó. Valeria se quedó inmóvil en la oscuridad. Giró la cabeza hacia la pequeña mesa de madera coja donde reposaba un recibo de la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Las letras rojas eran inconfundibles. Corte de suministro por falta de pago. No suspiró. En su vida, el tiempo para suspirar o lamentarse era un lujo que no podía costear. Caminó hacia la vieja parrilla, con la esperanza de hervir un poco de agua para preparar la fórmula del niño, pero al girar la perilla de plástico, solo escuchó el siseo hueco de la tubería. No hubo chispa, no hubo flama azul. Valeria cerró los ojos por un segundo. El cilindro de gas también se había vaciado. Caminó hacia la pequeña alacena improvisada con cajas de madera y la abrió. En su interior, la lata de leche de fórmula estaba a menos de la mitad. Sirvió las medidas de polvo en el biberón de plástico y abrió la llave del fregadero. El agua salió helada. Sus manos temblaron levemente. Valeria sabía perfectamente que un bebé no debía tomar su leche preparada con agua fría, pero en ese momento la vida la había acorralado sin opciones. «Perdóname», mi amor susurró con la voz quebrada. Mateo abrió sus enormes ojos oscuros y, sin quejarse, comenzó a succionar el biberón con hambre desesperada. Valeria lo miró con los ojos empañados por la culpa. El corazón de una madre siempre sufre la peor de las agonías cuando siente que no puede proveer lo básico para su hijo. Poco después, su viejo celular, con la pantalla estrellada, comenzó a vibrar.
En la pantalla parpadeaba el nombre de don Ramón, dueño. Valeria dudó un segundo, con un nudo en la garganta, antes de contestar. La voz ronca y tajante del hombre mayor no se hizo esperar. Valeria, la renta atrasada de esta semana me la tienes que pagar hoy. Si no cae el dinero, te voy a tener que pedir que desalojes. Valeria apretó el teléfono con fuerza, sintiendo el plástico clavarse en su palma. Don Ramón, se lo ruego, me da un poquito más de tiempo. Hoy mismo salgo a buscar trabajo, se lo prometo. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, seguido de una respuesta sin un ápice de empatía. Yo también tengo que tragar, muchacha. Entiéndelo. Consigue mi dinero. La llamada se cortó abruptamente. Valeria se quedó de pie, sola en medio de la penumbra del cuarto. Mateo se había vuelto a quedar dormido tras terminar su fría ración de leche. Lo recostó suavemente sobre el colchón. Luego se calzó sus viejos tenis gastados y se preparó para enfrentar a la bestia de asfalto que era la Ciudad de México. El amanecer trajo consigo la marea de gente apresurada. Los peceros verdes y grises zumbaban por las avenidas principales, escupiendo humo negro. Ríos de personas con rostros cansados caminaban hacia el metro, fluyendo como una corriente humana hacia las fábricas y oficinas. Caminó largos kilómetros hasta llegar a una bodega de abastos que había colgado un cartel de C, solicita ayudante general. Llevaba a Mateo envuelto y atado a su espalda con un rebozo tradicional. Cuando llegó su turno en la larga fila, el encargado del almacén, un hombre con bigote sudoroso, la escaneó de pies a cabeza y se detuvo a mirar el bulto en su espalda. ¿Con un chamaco tan chiquito piensas aguantar la chinga de cargar cajas aquí?, preguntó con escepticismo. Valeria asintió con vehemencia. Sí, señor, puedo hacerlo. Aprendo rápido y soy fuerte. El hombre suspiró frotándose la nuca. Mira, te entiendo, pero aquí el trabajo es pesado de verdad y no podemos tener chamacos llorando entre los montacargas. La respuesta fue cortés, pero la puerta de la oportunidad se le cerró en la cara. Salió de la bodega. El sol de mediodía de la capital comenzaba a golpear el asfalto con furia. El sudor resbalaba por sus sienes, pero no podía rendirse. Probó suerte en fondas de comida corrida, en tiendas de conveniencia, en locales de ropa. En todos lados, la respuesta era un eco ensordecedor. Nosotros te llamamos, la clásica mentira piadosa que significaba un rotundo no. Pasado el mediodía, agotada, Valeria se paró frente a la parada del camión. Metió la mano en los bolsillos de su pantalón y sacó las monedas que le quedaban. Contó cuidadosamente, apenas 12 pesos. El pasaje costaba más. No le alcanzaba para volver. Sin otra alternativa, emprendió el largo camino de regreso a pie. Las avenidas eran infinitas. El aire picaba en la garganta por la contaminación. Pero ella no detuvo su marcha, porque cada paso era una diminuta chispa de esperanza negándose a extinguirse. El viento cálido de la tarde sopló, haciendo ondear la bufanda roja que llevaba al cuello para protegerse del sol. Era una prenda sumamente vieja, y si alguien le preguntaba, jamás podría decir de dónde la había sacado. Lo único que Valeria sabía era que esa bufanda roja había estado con ella desde que tenía uso de razón. Recordó aquellas frías madrugadas de su infancia en el orfanato de Coyoacán, donde solía dormir abrazada a esa tela tejida, imaginando que tal vez, en algún rincón de este inmenso mundo, existía alguien que la recordaba. Pero con los golpes de la vida, Valeria aprendió a dejar de hacerse preguntas sobre un pasado inexistente. Para ella, sobrevivir el hoy era 1000 veces más urgente que llorar por el ayer. Miró de reojo a su pequeño profundamente dormido a su espalda. Tu mamá no se va a rendir, mi cielo, susurró con ternura. Cueste lo que cueste. No sabía qué le deparaba el mañana, pero en su corazón habitaba una brújula moral inquebrantable, una honestidad radical que no estaba a la venta. Y no tenía idea de que, en cuestión de días, esos mismos valores la arrastrarían hacia un descubrimiento que cambiaría el rumbo de su destino para siempre. El sol comenzó a descender, pintando el cielo chilango de tonos púrpuras y anaranjados. La ciudad no se detenía por nadie, mucho menos por una mujer cansada. A la mañana siguiente, el ciclo se repitió. El ruido ensordecedor de las motocicletas, el olor a fritanga de los puestos de carnitas y el traqueteo de las cortinas metálicas abriéndose marcaban el inicio de otra batalla. Ese día, al mirar el fondo de la lata de leche, descubrió que solo quedaba polvo para 2 tomas más. Sus manos se congelaron, pero guardó silencio. La calle le había enseñado que quejarse era inútil. Su celular vibró de nuevo. Viernes último día, no se te olvide, dictaba el mensaje del casero. Lo leyó, apagó la pantalla y volvió a atarse a Mateo a la espalda.
Se acomodó su bufanda roja, su fiel amuleto, el abrazo cálido de un amigo que nunca la había abandonado y salió a la calle. La suerte no mejoró. En una fonda cercana al metro, la dueña, una señora regordeta con delantal, le advirtió: «Aquí se entra a las 4 de la mañana a picar verdura. ¿Vas a poder con la criatura?». Valeria juró que sí, pero la señora negó con la cabeza y le aconsejó buscar algo menos matado. En una tintorería, un hombre de mediana edad leyó su solicitud arrugada y preguntó sin tacto: «¿Alguien te cuida al niño?». Valeria negó. «Entonces está difícil, mija», sentenció el hombre. Finalmente, en una miscelánea, el dueño fue más amable. Escuchó su historia completa. Le regaló un vaso con agua, pero suspiró: «Me gustaría echarte la mano, pero el local no da para más sueldos». Al salir de allí, el calor era asfixiante, como si el pavimento fuera una plancha ardiendo. El sudor le empapaba la cara, pero no podía secarse porque ambas manos sostenían a su bebé. En la parada del camión volvió a contar sus monedas. El mismo resultado: faltaban pesos. Vio cómo la gente empujaba para subir al microbús, cómo la puerta se cerraba, escupiendo humo al arrancar. Valeria se quedó allí, estoica, y comenzó a caminar. A veces sentía que su vida era exactamente como caminar por Insurgentes, larguísima, agotadora y sin señales claras de dónde estaba la meta. En su trayecto, pasó por el atrio de una pequeña parroquia colonial. El olor a copal y cera derretida se mezclaba en el aire. Las campanas resonaron llamando a misa. Valeria se detuvo frente a las enormes puertas de madera tallada. No rezó para pedir una vida llena de lujos. Simplemente juntó las manos, cerró los ojos y pidió fuerzas en las piernas para seguir caminando un día más. Mateo se removió, despertando de su letargo. Ella acarició su manita regordeta. «Ya falta poco, mi niño», le dijo con voz firme. Un pacto sagrado entre madre e hijo. Al doblar por un callejón solitario detrás de la zona de mercados, una ráfaga de aire fresco alzó su bufanda roja. El callejón estaba inusualmente desierto. La mayoría de los diablilleros y comerciantes ya habían empacado. Solo se escuchaba el murmullo de un televisor lejano y el ladrido esporádico de un perro callejero. Las piernas de Valeria eran de plomo, pero seguía avanzando, arrastrando los tenis sobre el concreto irregular. Fue entonces cuando la punta de su zapato tropezó con algo pesado. Un sonido sordo rompió el silencio. Valeria bajó la mirada. Tirado sobre el polvo, junto a una guarnición despintada, yacía un grueso y abultado sobremanila. Su apariencia delataba que no era basura. Estaba tenso, a punto de reventar por lo que sea que contuviera. Valeria miró a ambos lados. La soledad del callejón era absoluta. Solo el zumbido de un poste de luz la acompañaba. Se inclinó con dificultad por el peso de Mateo y recogió el sobre. Era extraordinariamente pesado. Su pulso se aceleró. La solapa estaba ligeramente despegada. Valeria dudó, pero su instinto la hizo asomarse al interior. En el segundo en que sus ojos procesaron lo que había dentro, su corazón pareció detenerse para luego latir desbocado contra sus costillas. Eran fajos de billetes, pacas compactas de billetes de 1.000 y 500 pesos, atadas con ligas elásticas de colores. Sacó un fajo temblando. Jamás en su vida entera, ni sumando cada centavo que había ganado trabajando desde niña, había visto semejante fortuna junta. Su respiración se volvió errática. Contó mentalmente, abrumada. 1 fajo, 2, 3, 5. Había millones de pesos en ese sobre de papel barato. Ese dinero representaba la salvación instantánea. Era la renta pagada por años. Era electricidad, gas, comida caliente. Era una cuna para Mateo, una montaña inagotable de latas de leche de la mejor marca. Era, literalmente, el fin de su agonía. Valeria se quedó petrificada en el centro del callejón sucio. El tiempo se congeló. La brisa sopló. Y el calor del cuerpo de su hijo en su espalda la ancló de vuelta a la cruda realidad. Miraba el sobre y luego miraba las callejuelas. En su mente se proyectaban imágenes como en una película a toda velocidad. La cara enojada de don Ramón el casero, el bote de leche vacío, la oscuridad de su cuarto sin luz. «Quédatelo», le susurró una voz nacida de la desesperación en su mente. «Nadie te vio. Es tu única salida. Es un milagro». Pero justo en el momento en que la tentación intentó echar raíces, una punzada profunda cruzó su pecho. Cerró los ojos, apretando los párpados. La vida en las calles le había enseñado a ser dura.
Pero hoy el destino no estaba probando su resistencia física, estaba poniendo a prueba el calibre de su alma. Si se guardaba ese sobre, el mundo seguiría girando. Nadie lo sabría jamás. Pero ella lo sabría. Cada vez que mirara a su hijo a los ojos, cada vez que se parara frente a un espejo roto, recordaría que su tranquilidad estaba cimentada en el robo, en la pérdida y la desesperación de otra persona. El viento sopló de nuevo agitando su bufanda roja. Valeria la miró. No sabía por qué, pero esa prenda siempre le recordaba un principio fundamental, como si la tela misma le hablara: haz lo correcto. Dobló la solapa del sobre, asegurando los billetes en su interior, levantó la vista. Al final del callejón, más allá del parpadeo de un Oxxo, se alzaban las luces azules y rojas de un ministerio público. La decisión estaba tomada. Sería un camino doloroso. Sabía que mañana seguiría siendo pobre, que tendría que rogarle al casero y que Mateo seguiría tomando fórmula racionada. Sabía que la vida seguiría golpeando duro, pero había algo innegociable, algo infinitamente superior a la comodidad: la dignidad humana. Esto no es nuestro, mi amor, susurró para Mateo. Con un primer paso pesado, pero seguido de otro firme y decidido, comenzó a caminar hacia las luces policiales. No sabía quién había perdido el dinero, no sabía cómo terminaría la noche, pero sabía que estaba trazando un camino por el cual su hijo podría caminar con la frente en alto. Esa noche, en la inmensidad de la Ciudad de México, una joven marginada llevaba en sus manos el poder de cambiar su vida, sin saber que la verdadera transformación no residía en los billetes, sino en la impecabilidad de su corazón. El viaje al Ministerio Público estaba a punto de desenterrar una verdad sepultada por 2 décadas y media. La calle frente a la delegación estaba envuelta en la quietud de la noche chilanga. La luz amarillenta del alumbrado público caía sobre el pavimento que aún irradiaba el calor del día. El inconfundible aroma a tacos de suadero del puesto de la esquina saturaba el ambiente. Valeria se detuvo frente a las puertas de cristal de la comisaría. El sobre en sus manos pesaba como plomo, cargado no solo de dinero, sino de la gravedad de su decisión. A un paso de entrar, la duda humana la asaltó. Si empujaba esa puerta, su vida seguiría siendo una lucha a muerte por la supervivencia diaria. Si daba media vuelta y corría, el hambre sería solo un mal recuerdo. Respiró hondo, llenando sus pulmones de la noche. Mateo se movió suavemente. El murmullo de su respiración la suavizó por completo. A su mente vino el recuerdo de la Madre Superiora del orfanato de Coyoacán, quien solía decirles a los niños abandonados: la vida puede obligarnos a tener los bolsillos vacíos, pero nunca permitiremos que nos vacíe el alma. Valeria abrió los ojos, empujó la puerta y entró. El interior de la delegación estaba bañado por una luz blanca y estridente. Un ventilador de pie oscilaba ruidosamente en una esquina. Detrás de una vieja barra de madera, un policía de mediana edad tecleaba letárgicamente en una computadora anticuada. Al escuchar los pasos, levantó la vista. Sus ojos escrutaron a la joven de aspecto humilde, su ropa gastada, el bebé a su espalda y finalmente el abultado sobre que sostenía. ¿En qué te puedo ayudar, muchacha?, preguntó con voz rasposa, neutra, curtida por la crudeza de su oficio. Valeria se acercó, su corazón palpitando en las sienes, y puso el grueso sobre el mostrador. Me encontré este dinero tirado en un callejón, oficial. El policía arqueó una ceja, claramente escéptico. Tomó el sobre y lo abrió. Su expresión aburrida se transformó en pura estupefacción al ver los fajos. Sacó uno y comenzó a pasar los billetes con el pulgar. El sonido áspero del papel moneda llenó el silencio del lugar. Valeria no sabía dónde poner las manos, hacia dónde mirar. Solo sabía que se había liberado de un peso ajeno. «Es un chingo de lana, muchacha», murmuró el policía. «¿Dónde dices que lo hallaste?» Valeria le dio los detalles exactos del callejón cerca del mercado. El oficial anotó todo en una bitácora gastada y clavó sus ojos en los de ella, buscando una grieta de mentira. «No agarraste nada, ¿verdad? ¿Ni un billete?» La pregunta fue un dardo pesado. Valeria sostuvo la mirada, ofendida pero serena. «No, señor, ni un peso». El policía pareció leer la absoluta transparencia en su mirada. Asintió, suavizando el rostro. «Gracias por traerlo, de verdad. Gente como tú ya no se ve seguido». El reconocimiento fue simple, pero a Valeria le quitó una roca del pecho. Le tendió una hoja y una pluma amarrada con un hilo. «Anota tu nombre completo, dirección y algún teléfono por si el dueño viene a reclamarlo. Tenemos que avisarte». Con mano temblorosa, Valeria escribió su nombre. Al terminar, entregó el papel. Vio cómo el oficial guardaba el sobre en una caja fuerte y giraba la llave.
El sonido metálico del cierre fue el punto final de su prueba. Hizo una leve inclinación de cabeza y salió del recinto. Al cruzar la puerta hacia la calle, la brisa la golpeó. Se sintió increíblemente ligera, como si el viento mismo la abrazara. Sabía que mañana el casero le gritaría, que los problemas seguirían ahí, pero tocó la manita de Mateo. «Hice lo correcto, ¿verdad?», le susurró. El bebé dormía, confiando ciegamente en ella. Valeria miró al cielo. En la Ciudad de México casi no se ven las estrellas, pero esa noche las luces de los aviones que cruzaban el firmamento parecían brillar para ella. Comenzó su larga caminata a casa. Lo que no imaginaba es que ese sobre de dinero sería el puente que la llevaría hacia una mujer a la que jamás había visto en su vida, pero cuya alma estaba más atada a la suya de lo que la mente podía comprender. Los engranajes del destino, oxidados por 25 años, finalmente estaban girando. Pasaron 3 días lentos y pesados. En la vecindad de Ecatepec todo seguía igual. La humedad, el calor de la tarde, la comida escaseando y las llamadas amenazantes de don Ramón. Valeria no se arrepentía. A veces la sombra de lo que pudo haber comprado cruzaba por su mente, pero la espantaba rápidamente, sabiendo que la dignidad no tiene etiqueta de descuento. Una tarde abrasadora, mientras abanicaba a Mateo con un trozo de cartón sobre el colchón, el celular vibró con un número desconocido en la pantalla. «¿Bueno?», contestó con recelo. «Buenas tardes. ¿Hablo con la señorita Valeria?». «Le llamamos del Ministerio Público», dijo una voz institucional. «El dueño del dinero que usted entregó ya vino a recogerlo y está muy interesado en conocerla personalmente. ¿Sería posible que viniera a la delegación? Están aquí ahora mismo». El estómago de Valeria dio un vuelco. No esperaba esto. Para ella, la historia había terminado al dejar el sobre. «¿Tiene que ser ahorita?», preguntó temerosa. «Si no es mucha molestia, sí. El dueño está esperando». Miró a Mateo jugando con sus propios deditos, ignorante de que la decisión de su madre estaba a punto de colisionar con su pasado. Valeria volvió a atarlo a su espalda con el rebozo. Se puso sus tenis desgastados y se enredó la bufanda roja al cuello, su eterna compañera en la incertidumbre. Tomó 2 peceros, soportando el tráfico brutal de indios verdes, el sol cayendo a plomo y el sudor perlado en su frente. Al llegar a la comisaría, empujó la puerta. El ventilador seguía haciendo su ruido hipnótico. El policía la vio entrar, sonrió por primera vez y señaló hacia una pequeña área de espera al fondo. «Pase, la están esperando». Sentada en una silla de plástico, desentonando completamente con el entorno lúgubre de la comisaría, estaba una mujer. Vestía ropa de lino de la más alta calidad, con un corte minimalista y sumamente elegante. Su cabello oscuro estaba peinado en un recogido perfecto. A pesar de los años que marcaban su rostro, irradiaba un aura de autoridad, clase y una profunda melancolía. Era doña Elena, matriarca de una de las familias empresariales más poderosas y acaudaladas de Lomas de Chapultepec. Cuando doña Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Valeria, la respiración de la mujer adinerada se cortó abruptamente. Su mirada viajó del rostro cansado de la joven hasta clavarse, como una flecha, en la bufanda roja que colgaba de su cuello. Los ojos de doña Elena se dilataron. Sus manos comenzaron a temblar sobre su regazo. El mundo entero pareció silenciarse dentro de esa comisaría. «Esta es Valeria, señora». La joven que devolvió su dinero intervino el policía, ajeno al cataclismo emocional que se desarrollaba frente a él. Doña Elena ignoró al oficial. Sus ojos no podían separarse de la tela gastada. Con la voz estrangulada, reducida a un hilo tembloroso, preguntó: Esa bufanda roja, ¿de dónde la sacaste?» Valeria se quedó paralizada. Nunca en toda su vida nadie le había preguntado por su vieja prenda. No lo sé», señora, respondió, franca y confundida. «La tengo desde que tengo memoria. Desde niña». Doña Elena se puso de pie lentamente, como si temiera que el más mínimo movimiento rompiera un espejismo. Caminó hacia Valeria acortando la distancia. Levantó la mano derecha, pero la dejó suspendida en el aire, aterrorizada de tocar la bufanda y que ésta desapareciera. ¿Puedo verla?», suplicó. Valeria, sintiendo la pesadez y la solemnidad del momento, se desenredó la bufanda con cuidado y se la entregó. Doña Elena la tomó como si fuera el objeto más sagrado del universo. Sus dedos delgados y adornados con anillos de diamantes acariciaron las fibras de lana deshilachadas. Repentinamente se detuvo. Sus pulgares rozaron una esquina específica de la tela, donde los hilos estaban más gastados.
Lágrimas cristalinas, reprimidas por décadas, comenzaron a desbordarse de sus ojos, surcando sus mejillas meticulosamente maquilladas. Dios mío, no puede ser verdad, sollozó, apretando la bufanda contra su pecho. El policía miraba la escena, sin entender nada. Valeria sentía un nudo formándose en la garganta. El aire se volvió espeso, cargado de un magnetismo abrumador. Doña Elena alzó sus ojos llorosos hacia Valeria. El nudo que tenías hecho. ¿Quién te enseñó a amarrarte la bufanda así? Valeria negó con la cabeza, asustada. Nadie, señora. Solo me la amarro así. Siempre lo he hecho. La respuesta provocó un estremecimiento violento en el cuerpo de doña Elena. Su mente viajó a la velocidad de la luz a un invierno 25 años atrás, en su inmensa mansión, frente al espejo de un vestíbulo, donde ella misma enseñaba a una pequeña niña a cruzar las puntas de esa misma bufanda para que no le entrara el frío. Yo le enseñé a mi hija a hacer ese mismo nudo, dijo doña Elena, con un hilo de voz que partía el alma. El silencio se apoderó de la sala. El corazón de Valeria comenzó a latir desbocado, como un tambor frenético. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero la intuición visceral la alertaba de que estaba parada frente a la puerta de una revelación colosal. Doña Elena se aferró a la bufanda con desesperación y dio un paso más hacia Valeria. Mi hija fue secuestrada y desapareció hace 25 años. El eco de esa declaración flotó en el aire de la comisaría como una sentencia suspendida en el tiempo. La atmósfera se volvió tan densa que respirar costaba trabajo. Valeria se abrazó a sí misma por instinto, apretando el cuerpo de Mateo contra su espalda. La lógica dictaba que era una locura, un disparate, una de esas coincidencias crueles que la vida te avienta, pero en el fondo de sus entrañas una voz milenaria le gritaba que no se moviera. Doña Elena continuaba examinando la tela. Sus dedos peinaban el tejido desvencijado hasta detenerse en una de las puntas inferiores. Allí, casi borrado por los lavados y el desgaste de un cuarto de siglo, había un pequeño bordado. Letras diminutas. Fui yo. Susurró doña Elena entre lágrimas, jadeando. Yo misma bordé estas iniciales. Era un invierno terrible en la ciudad. Se la tejí a mano para que no pasara frío. Recuerdo cómo se reía y me decía que jamás se la iba a quitar. Las palabras cayeron sobre Valeria como un balde de agua helada. Miró la bufanda. Era cierto que había un relieve duro en esa esquina, pero siempre creyó que era un error de costura, un nudo mal hecho. Jamás, en su soledad como niña huérfana, imaginó que eran las letras del amor de una madre. Solo sabía que en las peores noches de frío y tristeza en la casa hogar, esa bufanda era el único abrazo que recibía. Los ojos de doña Elena brillaban con una intensidad febril, como la de un náufrago que divisa un faro después de años en la tormenta. Muchacha, Valeria, dime, te lo suplico, ¿dónde creciste? Valeria pasó saliva con dificultad. Su voz sonó pequeña, vulnerable. Crecí en un orfanato, señora, en una casa hogar al sur de la ciudad, por Coyoacán. Me dijeron que me encontraron vagando cuando era muy chiquita, no me acuerdo de nada de antes. Doña Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un grito de dolor y esperanza. Cayó de rodillas, sollozando sin control, abrumada por la avalancha de la verdad. Entre el llanto, comenzó a hablar a borbotones, necesitando vaciar 25 años de agonía. Le contó cómo, en medio de una turbulencia familiar y guerras por el control corporativo de sus empresas, su pequeña hija fue arrebatada de un parque a plena luz del día. Cómo la policía se rindió, cómo contrató investigadores privados por todo el país, agotando fortunas sin hallar rastro. Cómo el círculo de la alta sociedad y su propia familia la presionaron para darla por muerta y resignarse, pero cómo sus instintos de madre le prohibieron apagar esa vela en su corazón. Y el día que me la robaron, llevaba puesta esta bufanda roja. Valeria sentía que el piso bajo sus tenis se mecía. Todo lo que ella creía ser, una huérfana sin raíces, nacida de la nada para sufrir en una vecindad de Ecatepec, de pronto estaba siendo sacudido por la historia de esta mujer de sociedad. El policía había dejado de teclear y miraba la escena en absoluto y respetuoso silencio, sabiendo que intervenía en algo sagrado. Doña Elena se levantó despacio, limpiándose las lágrimas, y la miró con una determinación feroz. Sé que suena locura. No quiero precipitarme, no quiero asustarte, pero necesito saberlo, Valeria. Te ruego que me permitas hacer una prueba de ADN, por favor. Valeria se quedó en blanco. La propuesta la aterraba. Miró la bufanda en las manos de esa mujer poderosa y luego sintió el movimiento de Mateo.
Toda su vida había sobrevivido creyendo que su existencia no le importaba a nadie en este planeta. Nunca tuvo a quien decirle mamá, nadie a quien correr cuando se raspaba las rodillas, nadie que la defendiera del hambre y del miedo. ¿Sería posible que todo este tiempo existiera una mujer inmensamente rica que daría su imperio entero solo por abrazarla? Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, Valeria sintió muy despacio. El destino estaba trazando el mapa, desnudando un pasado sepultado bajo el asfalto. Tras aquel encuentro explosivo en el Ministerio Público, la vida de Valeria no mejoró mágicamente en un parpadeo. Doña Elena había salido apresurada a coordinar los laboratorios genéticos más prestigiados del país, y Valeria volvió a su infierno cotidiano: el cuarto sofocante, el colchón rasgado y el agobio de los deudores. Sin embargo, en un mundo tan conectado, la historia del sobre repleto de fajos de billetes y la mujer pobre que los devolvió corrió como pólvora por los pasillos de la delegación y de ahí saltó a boca de la gente. El rumor llegó pronto a oídos de la peor persona posible: Rodrigo. Rodrigo era el sobrino carnal de doña Elena, un hombre criado entre lujos en Polanco, soberbio, educado en el extranjero y actual director de operaciones del consorcio familiar. Durante las últimas 2 décadas, Rodrigo había cimentado su futuro sobre la premisa de que su tía Elena estaba loca de dolor y terminaría heredándole la totalidad del imperio, dado que era el único pariente vivo directo. Pero cuando sus contactos le informaron sobre el hallazgo en la delegación, y peor aún, sobre la bufanda roja y la posibilidad de que su prima perdida estuviera viva, la sangre se le heló. Si la hija de Elena aparecía, su imperio de cristal se haría añicos. Todo lo que consideraba suyo por derecho divino se esfumaría. Rodrigo, astuto y despiadado, no iba a dejar que una vagabunda con un bastardo arruinara su vida. Inmediatamente movió sus fichas, mandando a investigar hasta la última sombra del pasado de Valeria. En menos de 48 horas, un dossier completo reposaba en el escritorio de caoba de Rodrigo. Huérfana, Coyoacán, madre soltera, vive en un cuchitril en Ecatepec. Rodrigo sonrió con desdén, encendiendo un cigarro. Le parecía un mal chiste que esa mujer miserable pretendiera sentarse en la mesa del consejo de su empresa. Convencido de que Valeria era una vulgar estafadora que de alguna manera investigó la historia de su tía, orquestó una sucia campaña para destruirla psicológicamente antes de que llegaran los resultados médicos. A través de sus influencias comenzó a sembrar el veneno. A los pocos días, el barrio donde vivía Valeria, usualmente ajeno a chismes corporativos, empezó a hervir en rumores fabricados. Emisarios anónimos pagados por Rodrigo se encargaron de susurrar historias en la tienda, en el mercado, en los lavaderos. Dicen que esa vieja se encontró el dinero y armó el teatro para acercarse a la dueña. Dicen que se quiere robar la herencia de una pobre anciana engañándola con cosas de brujería. Finge ser la hija, es una trepadora. La calumnia es el deporte nacional. Y pronto los mismos vecinos que antes ignoraban a Valeria comenzaron a mirarla con desprecio. Una mañana, al ir a comprar tortillas, 2 señoras del barrio murmuraron fuerte, asegurándose de que las escuchara: ahí va la ratera con su chamaco. Tan santita que se hace y resulta que es una revista. Las palabras fueron como piedras arrojadas a su rostro. Valeria se mordió el labio hasta que sintió el sabor a sangre. Caminó de regreso a su cuarto húmedo con la cabeza baja. La pobreza ya le había robado muchas cosas, pero nunca le habían robado el honor. Lloró en silencio, abrazada a Mateo. En su mente se cuestionaba por qué el universo la castigaba justo cuando había hecho lo correcto. La presión era aplastante, pero al mirar el rostro inocente de su hijo, recordaba la razón por la que no debía doblegarse. Paralelamente, doña Elena, a pesar del aislamiento en su mansión, comenzó a notar movimientos extraños en las cuentas familiares y rumores malintencionados que llegaban a los oídos de su círculo social. Su instinto materno, afinado por la pérdida, se activó ferozmente. Comprendió que alguien estaba tratando de boicotear la verdad, y sospechaba exactamente de quién. El tablero estaba dispuesto para la batalla final, no solo por la identidad, sino por desenterrar a los verdaderos monstruos que vivían entre el lujo y la avaricia. Los días de espera de los laboratorios se sintieron como caminar descalza sobre vidrios rotos. La hostilidad en la colonia la estaba sofocando, y el dinero para la leche de Mateo se había esfumado por completo. Pero entonces, una mañana nublada que amenazaba tormenta sobre la capital, el celular de Valeria vibró. Era la voz firme, pero inmensamente cálida, de doña Elena. Valeria, los resultados están listos. Te suplico que vengas a mi casa, envié un auto por ti. Está esperando en la avenida principal.
Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El momento de la verdad absoluta había llegado. Ató a Mateo a su espalda por enésima vez, alisó con sus manos la vieja blusa de algodón que llevaba y, como un escudo protector, se enrolló la bufanda roja al cuello. Caminó hasta la avenida, donde un lujoso sedán negro, pulido como un espejo, la esperaba. El chofer uniformado le abrió la puerta con absoluto respeto, algo a lo que Valeria jamás en su vida había estado acostumbrada. El trayecto desde la pobreza gris y caótica de la periferia hasta los muros cubiertos de hiedra, seguridad privada y mansiones majestuosas de lomas de Chapultepec fue como viajar a otro planeta. Al cruzar el enorme portón de hierro forjado de la residencia familiar, Valeria se sintió pequeña. Los jardines inmaculados, las fuentes de cantera y la imponente fachada de la casa contrastaban violentamente con los cuartos de azotea a los que estaba acostumbrada. Una empleada del hogar la escoltó hasta una sala de estar monumental, decorada con obras de arte, muebles de diseñador y ventanales que daban a un jardín florido. Allí, de pie frente a una mesa de centro de mármol, estaba doña Elena. Sus ojos estaban enrojecidos, marcados por el insomnio, pero brillaban con una luz cegadora. En su mano sostenía un sobre blanco, el membrete del laboratorio impreso en el frente. Doña Elena caminó hacia ella a paso lento, reverencial. Se detuvo a 1 metro, respiró profundo y, con las manos temblando violentamente, extrajo el grueso papel oficial. Los resultados salieron, Valeria. Su voz se quebró, inundada por una emoción que no cabía en su pecho. Valeria miró el papel. No entendía los términos médicos complejos ni los marcadores genéticos listados, pero al final del documento, remarcado en una tabla irrefutable, destacaba un número contundente: 99,9% de coincidencia genética. Eres mi hija, Valeria. Eres mi sangre. Mi niña perdida, susurró doña Elena, dejándose caer de rodillas frente a Valeria, abrazándose a sus piernas desgastadas, rompiendo en un llanto tan primitivo y lleno de amor que hizo retumbar las paredes de la mansión. Valeria se quedó petrificada. El universo colapsó a su alrededor. El orfanato, los días sin comer, el frío atroz de la calle, los desprecios, todo había sido la antesala de este momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos en una cascada imparable. Sintió que 25 años de orfandad se borraban en ese abrazo apretado, mientras las manos de su madre verdadera la sostenían por fin. De pronto, el estruendo de la puerta principal abriéndose de golpe rompió el momento sagrado. Rodrigo irrumpió en la sala, rojo de furia, flanqueado por 2 abogados de traje sastre. Su rostro era una máscara de odio y desesperación. «Es un fraude», gritó Rodrigo, apuntando con el dedo a Valeria con la vena del cuello hinchada. «Esa mujer es una ratera de barrio. Manipuló las pruebas, falsificó la bufanda, es una trepadora que quiere robarte todo, tía. No voy a permitir que destruya el patrimonio de nuestra familia». Doña Elena se levantó lentamente. La vulnerabilidad de los últimos 25 años se esfumó por completo, siendo reemplazada por la furia protectora de una madre que acaba de recuperar a su cría. Sus ojos, antes llorosos, ahora lanzaban dagas. «Cállate, Rodrigo». Su voz resonó con un poder aterrador. «La verdad está aquí y nadie la va a cambiar». «Es una farsa. Voy a impugnar esto en los tribunales», aulló el sobrino. Doña Elena caminó hacia una caja de seguridad camuflada en la pared. Marcó el código, la abrió y sacó una pesada carpeta negra de cuero. La arrojó sobre la mesa de mármol con violencia. «Si quieres hablar de la verdad, hablemos de esto», sobrino sentenció con frialdad. «Mientras tú te dedicabas a esparcir veneno y a investigar a mi hija en su barrio, yo contraté auditores y detectives para investigar las finanzas familiares de hace 2 décadas». Rodrigo palideció al instante. Los abogados que lo acompañaban dieron un paso atrás. Doña Elena sacó documentos sellados, cuentas bancarias e historiales y los esparció sobre la mesa. «Aquí están los registros de millonarias donaciones hechas en secreto al orfanato de Coyoacán por tu difunto padre y posteriormente operadas por ti. Donaciones gigantescas bajo la condición de que los expedientes de ingreso de una niña en particular, llegada el mismo invierno de hace 25 años, fueran alterados, destruidos y sellados para siempre. Tu padre y luego tú se encargaron de asegurar que nadie conectara los puntos, para quedarse con el control absoluto del consorcio familiar. Ustedes mandaron desaparecer a mi hija. El silencio que siguió fue sepulcral. Las pruebas eran irrefutables. Las transacciones, los sobornos, los encubrimientos en la casa hogar.
El castillo de naipes y avaricia de Rodrigo acababa de ser dinamitado hasta los cimientos frente a sus propios ojos. Sabía que la cárcel lo esperaba, que los crímenes corporativos y la privación ilegal de la libertad eran su sentencia final. Sin decir una palabra más, con el rostro desencajado y derrotado, Rodrigo dio media vuelta y salió huyendo de la mansión. En la inmensa sala, la paz retornó con un silencio dulce. Doña Elena caminó hacia Valeria, que seguía procesando el impacto de la revelación de la maldad de su propia sangre, pero a la vez liberada de todo el dolor. Doña Elena alzó las manos y acarició el rostro de su hija. Luego su mirada se posó en Mateo, quien dormía plácidamente a la espalda de Valeria, ajeno al drama. Y este pequeño ángel. Este es mi nieto, dijo doña Elena, sonriendo a través de las lágrimas, besando con devoción la frente del bebé. Ya nadie les volverá a hacer daño. Están en casa. Al día siguiente, el sol brillaba con una claridad inusual sobre la Ciudad de México. El escándalo de Rodrigo y su inminente arresto llenaba los corrillos de la élite empresarial, desmintiendo todas las calumnias que habían ensuciado el nombre de Valeria. El mundo ahora sabía que aquella joven de Catepec, que con 12 pesos en la bolsa decidió caminar para devolver un sobre repleto de fajos de billetes, era en realidad la legítima heredera de un imperio, y que había sido esa honestidad inquebrantable, no el dinero, lo que la había llevado de regreso a su destino. En el inmenso jardín de la mansión en Lomas de Chapultepec, Valeria estaba de pie, sintiendo el pasto fresco bajo sus pies descalzos. Llevaba puesto un vestido ligero y limpio, pero aún conservaba la vieja bufanda roja anudada al cuello, como un recordatorio de sus raíces, de quién era y de lo que la había salvado. Observaba cómo Mateo gateaba feliz sobre el césped mientras doña Elena, sentada en una silla de hierro forjado, aplaudía y reía con él, recuperando el tiempo que le fue robado. Valeria miró hacia el cielo azul, respirando hondo. Comprendió en lo más profundo de su ser que la vida, a veces, es como las laberínticas calles de la ciudad, llena de callejones oscuros, injusticias, dolor y días donde el sol parece no existir. Pero también entendió que, si en medio de esa oscuridad abrumadora uno se aferra valientemente a la luz de hacer lo correcto, el destino, tarde o temprano, encuentra la manera de llevarte a casa. Y en ese amanecer glorioso, Valeria supo que devolver aquel sobre en la noche más fría y desesperada de su vida no solo rescató su dignidad, sino que le devolvió el pedazo de alma que le había sido arrebatado al nacer.